Hola, soy John Vergel, bienvenidos. En este nuevo video vamos a tocar el tema del argumento académico. Vamos a dividir este tema en dos partes. En este primer video vamos a revisar una situación problemática de un caso real de una estudiante de residencia y su proceso para poder encontrar su argumento en la escritura de su artículo científico. Y en el segundo video revisaremos más los detalles conceptuales del argumento y los pasos que se podrían seguir para poder crear este argumento. En el pasado video habíamos visto que para poder escribir un artículo científico desde una perspectiva retórica, una de las obligaciones de cualquier autor pues es encontrar un argumento. Miremos este caso en particular. En alguna clase hace algún par de años se me acercó una estudiante de una residencia en urgencias. Ella me mencionaba que tenía dificultades para poder encontrar el argumento de su investigación, que para ponerlos en contexto trataba de lo siguiente. En su práctica en urgencias se daba cuenta que había un tipo de pacientes que consultaba repetidamente al servicio y que colapsaban las urgencias. Este paciente pues era de su particular interés por el impacto económico y el desgaste del recurso humano. Ella comenzó a revisar la literatura y encontró que los artículos o la conversación del debate académico en las revistas mencionaban que las causas por las cuales estos pacientes consultaban repetidamente a urgencias eran de tipo cultural y contextual, que eran diferentes de acuerdo a cada región. Pues con esta idea fue a buscar estudios en Bogotá, Colombia, que era el contexto geográfico donde ella se encontraba realizando su residencia, y pues no encontró estudios que la permitieran orientar y por eso decidió hacer una investigación de caracterización para refutar o confirmar su hipótesis de que existían diferencias en las características de un paciente que solo consultaba una vez a urgencias y un paciente que consultaba en repetidas ocasiones. Hizo su estudio y efectivamente encontró que había diferencias estadísticamente significativas en cuanto a dos características en particular, que eran que los pacientes que consultaban repetidamente a urgencias eran solteros y tenían gatos. Entonces, yo le mencionaba a ella, bueno, si tú escribes un artículo científico para una revista seria con un buen índice H y le dices, hice este estudio y encontré que los pacientes tenían estas dos características, pues los pares evaluadores van a preguntarse dos cosas, y es ese conocimiento para qué sirve y esa conclusión por qué importa. Para eso necesitamos construir un argumento. Vamos a mirar, por ejemplo, este ejemplo de argumento en este caso en particular. Imaginémonos que su posición, la posición de esta estudiante investigadora es que para poder evitar el colapso de los servicios de urgencias hay que exterminar a todos los gatos de la ciudad y cazar a todas las personas. ¿Es eso un argumento? Pues para poder identificar si una afirmación es un argumento, uno lo que hay que hacer es preguntarle a los pares, a los compañeros, si ellos están de acuerdo o en desacuerdo. Si ellos dicen estoy de acuerdo o en desacuerdo, quiere decir que esa afirmación sí es un argumento. Puede que no sea un argumento válido, puede que sea un argumento ingenuo, pero es un argumento. Diferente, por ejemplo, a una afirmación en las que las personas no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, porque esas afirmaciones son hechos. Esas afirmaciones pueden ser, por ejemplo, las conclusiones. Afirmar, por ejemplo, que en una investigación se encontraron unos resultados que permiten inferir que los pacientes que consultan repetidamente a urgencias son solteros y tienen gatos, y que esas características son diferentes significativamente con los pacientes que solo consultan una vez a urgencias, pues sobre eso no se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, porque es una conclusión que tiene evidencias que la soportan. Un argumento, en cambio, es una afirmación donde el autor toma una posición frente a unos resultados, frente a una evidencia, y con esa afirmación busca convencer a sus pares académicos de algo.
En ese sentido, afirmar pues que hay que exterminar todos los gatos es un argumento, aunque probablemente sus pares vayan a estar en desacuerdo, y pues la idea de un argumento para un autor que está escribiendo un artículo científico es precisamente convencer de que su posición es válida, dar un aporte a la conversación académica que se está dando en relación con ese problema o con ese fenómeno. Hay argumentos que pueden ser de tipo teórico y argumentos que son más de tipo práctico. Por ejemplo, si este estudiante afirmara que es posible que estas dos características de ser soltero y tener gatos son una evidencia indirecta de una patología mental subyacente que hace que esos pacientes consulten repetidas veces a urgencias, pues es un argumento que podría considerarse como un aporte teórico. Un aporte práctico podría ser un argumento, por ejemplo, que ese estudiante intentara convencer a sus pares emergenciólogos que en los servicios de urgencias se requiere tener un consultorio con un psicólogo porque es posible pues que esos pacientes tengan una psicopatología de base y que esto disminuya la cantidad de consultas, llamémoslo de alguna manera, innecesarias, repetidas, que no requieren un manejo por urgencias. Encontrar cómo entrar a la conversación de los académicos que son reflejadas en los artículos científicos publicados en la revista, pues nos exigen encontrar un ángulo para poder entrar en esa conversación, y ese ángulo está dado por el argumento. Cuando los pares evaluadores de las revistas científicas se preguntan o nos preguntan, bueno, esto que tú investigaste y eso que concluiste, ¿eso para qué sirve y eso qué importa? Pues realmente lo que ellos nos están pidiendo es que encontremos un ángulo para entrar en la conversación, y de eso es lo que hay que convencerlos. En el siguiente video, pues como mencioné al principio, vamos a revisar qué pasos podríamos seguir para poder crear un argumento que sea fuerte, que permita convencer a los pares evaluadores y que nos aumente las probabilidades de ser publicados en una revista científica. Muchas gracias.